Andrew, que acababa de salir de la oficina, se detuvo en la puerta de la cocina. Llevaba su maletín y un peluche para los gemelos. Sobre la encimera, bañada por una cálida luz, sus hijos Ethan y Noah estaban llenos de energía. Saltaban, reían y agitaban alegremente los brazos, como si participaran en algún baile emocionante. La música sonaba en un gran altavoz, pero los niños, absortos en su diversión, no la oían. En lugar de participar en los bailes, observaban a Elisa, su ama de llaves, que con su uniforme y sus brillantes guantes amarillos, bailaba con ellos, irradiando alegría y una sonrisa radiante. Al verlo, Elisa se quedó paralizada, con una mezcla de sorpresa y miedo en el rostro, y en la sala se hizo un silencio tenso. Sí, lo he decidido. Mañana me la llevo. Fueron las palabras que llegaron a los oídos de Elisa. Un escalofrío le recorrió el corazón. No podía creer que quisieran despedirla. Al fin y al cabo, se había esforzado al máximo. Limpiaba la casa, cocinaba, cuidaba de los gemelos. Pero al parecer, Andrew no estaba contento. Quería que todo fuera perfecto. Y los gemelos eran tan pequeños e inquietos que los juguetes estaban esparcidos por toda la casa. La ropa estaba manchada y aparecían nuevos dibujos en las paredes. Elisa simplemente no daba abasto para limpiar lo que ensuciaban. Sin darse cuenta del regreso de su padre, los niños seguían bailando, y sus movimientos, llenos de espontaneidad infantil, irradiaban alegría. Andrew observaba cómo Elisa, sonrojada, intentaba decir algo, pero no le salían las palabras. En sus ojos se leía la emoción, porque era consciente de que había infringido todas las normas establecidas. El orden perfecto de la encimera, donde permitía jugar a los gemelos, se había roto, y Elisa veía que su lugar en esa casa estaba ahora en entredicho. «Elisa», dijo Andrew, con una voz más suave de lo que había planeado. Ella se estremeció y lo miró con expectación. «Sí, señor». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con asombro reflejado en sus ojos, y tal vez con algo más que aún no había tenido tiempo de sentir. Su mirada vagaba de sus sonrientes hijos a la desconcertada Elisa. «Solo quería entretenerlos un poco, señor», exhaló con moderación, tratando de recuperar la calma. «Les encanta bailar, incluso sin música. Les transmito el ritmo y ellos lo imitan con mucho esfuerzo». Andrew colocó con cuidado el oso en la silla más cercana y sin prisa se adentró en la cocina. Su mirada, normalmente severa, comenzó a suavizarse, dando paso a algo más cálido y vulnerable. Observó cómo sus hijos, normalmente callados y retraídos, ahora brillaban de felicidad. Sus rostros estaban iluminados por sonrisas que no había visto en mucho tiempo. Y eso le dolía, porque él, su padre, no había podido darles eso, no había podido encontrar la manera de abrirles las puertas a esa alegría. Andrew sintió que se le encogía el corazón y se le hacía un nudo en la garganta. Acostumbrado a tomar decisiones difíciles en su exitosa carrera empresarial, ahora de pie en su cocina, se sentía completamente impotente. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo tras la muerte de su esposa, lágrimas de desesperación e impotencia por no poder cumplir con su papel de padre, finalmente brotaron. Rodaron por sus mejillas, dejando tras de sí un rastro ardiente. «Elisa, no sé cómo expresarlo», susurró, apartando la cara para ocultarla. Al ver sus lágrimas, el corazón de Elisa se encogió. Nunca lo había visto tan vulnerable. Ese hombre fuerte y siempre sereno le parecía ahora increíblemente frágil. Elisa dio un paso hacia él, pero luego se detuvo, sin atreverse a acercarse. En ese momento le quedó claro que su despido era, muy probablemente, inevitable. Pero por alguna razón, al ver sus lágrimas, solo sentía compasión. Mientras Andrew,
Abrumado por la confusión y la incertidumbre, se retiraba al salón. Elisa se quedó en la cocina, con el corazón latiendo a toda velocidad. Le vinieron a la mente vívidas imágenes del día en que cruzó por primera vez el umbral de aquella casa, como si hubiera sido ayer. Entonces vio en ese trabajo su salvación. Lo buscó durante mucho tiempo, y finalmente se topó con el anuncio de Andrew, en el que ofrecía un puesto de ama de llaves. El anuncio no contenía más información que la dirección y los datos de contacto. En aquel momento, no sospechaba que tendría que trabajar no solo para un exitoso hombre de negocios, sino también para sus hijos especiales. Durante la entrevista, Andrew se mostró distante y frío. Le hizo preguntas concretas sobre su experiencia, sus cualificaciones y sus referencias, pero en ningún momento mencionó a sus hijos. Solo mencionó que había niños en la casa y que ella tendría que mantener el orden. Solo después de que Elisa consiguiera el trabajo y viera a los gemelos por primera vez, se dio cuenta de toda la verdad. Los niños, sentados en la sala de estar, se comportaban con un silencio inusual. La miraban con los ojos muy abiertos y atentos, pero no decían ni una palabra. Andrew no insinuó que los niños fueran sordos. Parecía temer esa idea, como si esa característica de sus hijos fuera algo vergonzoso que había que ocultar cuidadosamente. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Elisa intentaba comunicarse con los niños como solía hacerlo. Hablaba con ellos, les leía cuentos, pero ellos permanecían indiferentes. Simplemente la miraban y luego se daban la vuelta y se sumergían en su mundo interior y silencioso. Elisa notaba su incomodidad, su anhelo de comunicación y atención. Veía cómo su padre, Andrew, siempre ocupado con el trabajo, se comunicaba con ellos solo con gestos, sin sonrisas y casi sin contacto físico. Entre ellos parecía existir una barrera invisible que les impedía acercarse de verdad. Elisa se dio cuenta de que tenía que cambiar algo en su vida. Empezó a estudiar en secreto el lenguaje de signos, utilizando libros y videotutoriales que encontró en Internet. Era su misión personal, que llevaba a cabo en su tiempo libre para que nadie adivinara su fuerte deseo de conectar con los niños. Empezó con las palabras más sencillas: hola, adiós, comer. La primera vez que Elisa les enseñó a Ethan y Noah a decir hola con gestos, sus ojos brillaron, y con torpeza, pero con gran entusiasmo, intentaron repetir sus gestos. Fue su primer diálogo auténtico, y abrió la puerta a su pequeño mundo. Poco a poco, se sumergió cada vez más en el estudio del lenguaje, y su comunicación se volvió cada vez más viva y significativa. Les leía libros, sin limitarse a mostrarles las imágenes, sino traduciendo diligentemente cada palabra al lenguaje de signos. Creaba juegos para ellos, en los que tenían que imitar sus movimientos, que representaban animales, objetos y emociones. Una sonrisa en respuesta a su sonrisa, y se entendían sin decir una sola palabra. Elisa se convirtió para ellos no solo en una empleada doméstica, sino en una verdadera amiga, una guía hacia un mundo donde no había lugar para la soledad. En el momento en que Elisa y los gemelos encontraron un lenguaje común, ella descubrió su amor por la música. No podían oírla, pero sentían las vibraciones que emanaban de los altavoces. Un día, mientras limpiaba el salón, Elisa vio a los gemelos sentados en el suelo, con las manos pegadas a un gran altavoz acústico, sumidos en una contemplación inmóvil. Había algo en sus ojos que Elisa no podía comprender, pero que era claramente significativo para ellos. Al poner la música, vio cómo sus cuerpos comenzaban a moverse al ritmo de las vibraciones. Así nació la idea de sus fiestas de baile. Ella les enseñaba a bailar, acompañándolos con música y mostrándoles cómo debían moverse
para sentir el ritmo. Sumergidos en esta nueva actividad, copiaban ciegamente cada uno de sus movimientos, llenándose de risas y alegría. Elisa sabía que Andrew nunca habría aprobado algo así. Su estricta rutina no permitía ninguna desviación, y él siempre era serio, centrado en el trabajo y extremadamente reservado en la expresión de sus emociones. Elisa ni siquiera podía imaginar cómo reaccionaría él ante lo que había visto. Estaba segura de que su ira provocaría un despido inmediato, pero lo que vio en sus ojos fue algo completamente diferente. En lugar de ira, se leía tristeza y algo parecido a la iluminación. En ese momento, de pie en la cocina, se dio cuenta de que en la casa no reinaba la comodidad, sino la falta de amor. Y ella, una modesta ama de llaves, decidió llenar ese vacío dándoselo a esos niños. Ahora, mirando la puerta cerrada del salón, detrás de la cual se esconde su padre, se da cuenta de que con sus acciones ha cambiado no solo su destino, sino también la vida de toda la familia. Andrew estaba sentado en su despacho, contemplando el resplandor nocturno de la ciudad. Las miles de luces le parecían tan distantes e inalcanzables como el mundo de sus hijos. Sostenía un vaso de whisky en la mano, pero no lo tocaba. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Ninguno le dejaba tranquilo. En su memoria afloraba la imagen que había visto en la cocina. Sus hijos, radiantes de felicidad, y Elisa, la fuente de esa felicidad. Estaba convencido de que sus posibilidades económicas y su estatus social le permitirían criar a sus hijos sin dificultad, darles todo lo que necesitaran. Contrató a los mejores especialistas, compró los juguetes más caros, pero pasó por alto lo más importante, las relaciones humanas afectuosas. Creía que el amor se podía compensar con bienes materiales, pero ahora se daba cuenta con amargura de lo profundamente equivocado que estaba. Andrew se sintió abrumado por una ola de desesperación y vergüenza. Como persona exitosa e influyente, no podía creer que no pudiera encontrar un lenguaje común con sus hijos. Su culpa radicaba en que siempre había tratado de evitar hablar de sus peculiaridades, considerándolas insignificantes y simplemente ignorándolas. No quería aceptar el hecho de que sus hijos necesitaban un enfoque especial, diferente al habitual, y no sabía cómo proporcionárselo. Y entonces, Elisa, una simple empleada doméstica, logró lo que él no había podido. Se adentró en su mundo, los aceptó sin condiciones, y les demostró cómo se puede encontrar la alegría en la vida, incluso en la tranquilidad. Recordó cómo se divertía con ellos, cómo su sonrisa brillaba de felicidad. Se dio cuenta de que ella no solo cumplía con sus obligaciones, sino que ponía parte de su alma en ellas. Se sintió avergonzado. Avergonzado por haber querido despedirla. Avergonzado por haber estado tan ciego. Se levantó, se acercó a la mesa y cogió el osito de peluche que nunca había regalado a los gemelos. Su amigo de peluche, al que nunca había podido regalar. Su osito, tan perdido como él mismo. Sintió que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. No pudo contenerlas. Le corrían por la cara, lavando su orgullo y su vanidad. Pensaba que era fuerte, que podía con todo, pero ahora se sentía tan indefenso como sus hijos. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y Elisa entró. Llevaba una bandeja con una taza de té y 2 galletas. «Señor, pensé que lo necesitaría», dijo en voz baja. Al verla, Andrew se secó rápidamente las lágrimas y trató de recuperar su expresión habitual, contenida. «Gracias, Elisa», susurró, con la voz aún ligeramente temblorosa. Ella dejó la bandeja sobre la mesa, pero no se apartó. Se quedó frente a él, con una mirada llena de compasión. «Sé que planea despedirme», admitió finalmente.
He infringido las normas y estoy dispuesta a asumir todas las consecuencias. No, Eliza, la interrumpió Andrew. No tengo intención de despedirte. Reconozco que me he equivocado. La sorpresa se reflejó en sus ojos muy abiertos. ¿No va a despedirme? No, repitió él. Quiero que te quedes. Quiero que seas mi mentora. Que me enseñes a ser un buen padre para mis hijos. Le costó mucho pronunciar esas palabras. Él, que siempre había sido el maestro, estaba pidiendo ayuda a su ama de llaves. Estaba dispuesto a admitir su derrota. Eliza no sabía qué decir. Se limitó a mirarlo, y en sus ojos se leía una mezcla de sorpresa, alegría y alivio. Sintió como su corazón se llenaba de calidez. «Lo intentaré, señor», respondió finalmente. «Eliza», dijo él, y su voz estaba llena de sinceridad. «Llámame Andrew». Era la primera vez que pronunciaba su nombre desde que ella había llegado a la casa, y para ella eso significaba más que cualquier otra palabra que él pudiera decir. No era solo un nombre, era la conciencia de su unidad, el reconocimiento de que ahora eran una fuerza única. Andrew, instalado en su despacho, miraba la foto que había sobre la mesa. En ella aparecían su esposa Aurora, él mismo, y entre ellos sus hijos Ethan y Noah, ambos con amplias sonrisas. Era la última foto que tenían juntos. Le vino a la memoria el día en que les comunicaron el diagnóstico. Como siempre, estaba absorto en su trabajo, en sus proyectos. No se dio cuenta de que Aurora se había vuelto más callada, más distante. Sus canciones se habían acallado, aunque antes cantaba con tanta pasión. Él pensaba que solo era cansancio, una reacción a las noches de insomnio con los niños. Estaba ciego. Un día, tomándolo de la mano, lo llevó al salón, donde los gemelos estaban jugando. Ella los llamó, pero ellos, como si no la oyeran, no respondieron. El intento de llamar su atención con una pelota tampoco tuvo éxito. No se dieron vuelta hasta que les tocó los pies. En su mirada se leía una profunda tristeza. «Andrew», susurró, con la voz ronca por la emoción. No oyen. Su universo se derrumbó. No podía creerlo. Llevó a los niños a los mejores médicos del país, pero todos confirmaron el mismo terrible diagnóstico. Los gemelos tenían sordera congénita, heredada de Aurora. Se trataba de una rara anomalía genética que ella había temido tanto contarle, por miedo a que él se enfriara con ella y no quisiera tener hijos. Andrew estaba en estado de shock. No podía creer que su amada esposa, a la que tanto apreciaba, pudiera ocultarle algo tan importante. Se sentía traicionado. Le resultaba insoportable mirarla, imposible hablar con ella. Empezó a evitarla, quedándose en la oficina hasta tarde por la noche. La ira y el dolor lo invadían, pero no entendía que ella sentía lo mismo. Ella intentó comunicarse con él, explicarle que sus palabras no eran un engaño, sino que provenían del miedo. Ella lo amaba y deseaba sinceramente estar a su lado, pero su orgullo y su dolor no le permitían perdonarla. Un día volvió a casa y ella no estaba. En la mesa había una nota. «Me voy, Andrew. El dolor ya es insoportable. Te quiero y siempre querré a nuestros hijos». La buscó sin éxito, recorriendo todos los lugares que conocía. A los pocos días, una llamada de la policía le trajo una noticia inesperada. La habían encontrado, pero la alegría se vio empañada. Ella había decidido quitarse la vida, incapaz de soportar el dolor y la soledad. Ese día se convirtió en el más terrible de su vida. No podía perdonarse a sí mismo, atormentado por el sentimiento de culpa por su partida. A sus ojos, él era el culpable de su sufrimiento por no haberle brindado el apoyo necesario. En ese momento, no solo la perdió a ella, sino también su propio yo. Desde entonces, su vida transcurrió en su propio mundo, aislado. Se alejaba de sus hijos,
porque eran un vivo recordatorio de sus pecados. Mirarlos solo le causaba dolor. Se parecían tanto a Aurora, sus ojos, su sonrisa, pero les faltaba lo que la hacía única: su voz, su risa contagiosa, sus canciones melodiosas. Andrew cogió una foto de Aurora en la que ella sonreía radiante, con la amarga conciencia de que las lágrimas volvían a llenarle los ojos. Comprendió su error. Antes solo la culpaba a ella, pero ahora veía claramente que él tampoco estaba libre de culpa. Él también ocultaba sus sentimientos y su dolor, y eso, al final, fue la causa de la tragedia. Dejó la foto a un lado y miró por la ventana. Detrás de él se extendía la ciudad, rebosante de vida y sonidos. Sus hijos no podían captar esos sonidos, pero Elisa había encontrado una forma especial de hacerlo. Por eso le estaba profundamente agradecido, porque ella le había ayudado a descubrir algo que antes pasaba desapercibido: el amor. A la mañana siguiente, Andrew se despertó temprano. No había dormido casi nada en toda la noche, pensando en las palabras que le había dicho a Elisa. Le había costado mucho reconocer su debilidad, pero sentía que había tomado la decisión correcta. Hoy iba a dar el primer paso para acercarse a sus hijos. Cuando bajó a la cocina, ya había mucha actividad. Elisa estaba preparando el desayuno y los gemelos estaban sentados a la mesa, absortos en las imágenes de un libro. Al verlo, Elisa se quedó paralizada y los niños levantaron la cabeza, con los ojos llenos de curiosidad. «Buenos días», dijo Andrew, con voz un poco indecisa. No sabía muy bien cómo comportarse. Elisa le respondió con una sonrisa. «Buenos días, Andrew», dijo, y sus palabras sonaron tan naturales que él sintió una oleada de alivio. Se dirigió a la mesa y se sentó frente a los gemelos. Sin saber por dónde empezar la conversación, se sintió perdido, pero Elisa le tendió una mano. «Chicos, este es vuestro papá», dijo señalando a Andrew. «Quiere que habléis con él». El corazón de Andrew se encogió. Miró a sus hijos, que lo observaban fijamente, y no encontró las palabras para contarles cuánto tiempo los había evitado, cuán ciego había estado. «Hola», dijo, acompañando sus palabras con un gesto. Recordó cómo Elisa les había enseñado ese saludo. Ethan y Noah, tras intercambiar sonrisas, repitieron los movimientos de Andrew. En sus ojos se leía una alegría sincera, y Andrew sintió con emoción cómo su corazón se llenaba de calor. «Elisa, enséñame algo más», dijo. «Quiero comprenderlo». Elisa le tomó la mano, y mostrándole los gestos correctos, comenzó a explicarle su significado. «Esto es mamá», dijo, haciendo un gesto suave, similar a una nana. «Esto es papá», mostró otro gesto. «Y este gesto significa te quiero». Andrew sintió un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas. Observó en silencio ese gesto, incapaz de articular palabra. Nunca les había dicho esas palabras a sus hijos, porque no había encontrado el valor para hacerlo. «Pídeles que lo muestren», ordenó Elisa. Andrew miró a sus hijos. Hizo el gesto que significaba «te quiero». Los gemelos lo miraron, sonrieron y repitieron el gesto. En sus ojos no había ni una pizca de reproche, solo amor infinito. Andrew sintió cómo su alma se llenaba de calor. Comprendió que nunca le habían guardado rencor, y ahora, en ese momento, estaba listo. Estaba listo para ser su padre, listo para ser quien debía haber sido desde el principio. Después del desayuno, Elisa le enseñó cómo se podía jugar con los niños sin palabras. Puso música y, mostrando los movimientos, bailaron. Andrew sentía su ritmo, que se le transmitía a través de los movimientos de Elisa. Bailó con sus hijos y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente feliz. Ese día,
Andrew se dio cuenta de que aprender el lenguaje de signos no era solo aprender nuevos signos, sino también un camino hacia la comprensión del lenguaje del amor, que antes había ignorado. Estaba aprendiendo a ser padre y se sentía profundamente agradecido a Elisa, que se había convertido en su guía en este nuevo y maravilloso mundo. Al día siguiente, armado de determinación, Andrew propuso a Eliza y a los gemelos ir al parque. Era su primer paseo juntos. Normalmente dejaba a los niños con Eliza y se iba a trabajar, pero hoy quería pasar tiempo con ellos, verlos fuera de casa. «Hay que abrigarse bien», dijo Eliza, con los ojos brillantes de alegría. Andrew sonrió al mirarla. No podía entender qué tenía esa mujer que le hacía sentirse tan cómodo y relajado. Sentía que, a su lado, podía ser él mismo, sin la máscara del hombre de negocios, estricto y serio. Salieron de casa. Andrew cogió a Ethan de la mano y Eliza a Noah. Los gemelos parecían encantados con el paseo. Corrían por el camino, señalándose los árboles, los pájaros y las nubes. Eliza se comunicaba con ellos mediante gestos, y Andrew, que ya había aprendido un poco el idioma, la repetía. «Esto es un árbol», señaló Eliza. «Esto es un pájaro». Andrew la repetía y sentía que, con cada nuevo gesto, su vínculo con sus hijos se hacía más fuerte. Ellos le sonreían, y en sus ojos se leía el orgullo que sentían por su padre. Cuando llegaron al parque infantil, Eliza soltó a Noah, y él corrió hacia los columpios. Andrew no tuvo tiempo de detenerlo, pero Eliza le hizo un gesto tranquilizador que significaba «todo está bien». «Deben ser libres», dijo ella. «Necesitan sentirse como niños normales». Andrew observó a Noah balanceándose en el columpio, con el rostro radiante de felicidad. Nunca había visto a sus hijos así. Estaban tan distantes de él que ahora, al verlos cerca, le parecía increíble. En ese momento, Andrew sintió una oleada de calor en su pecho. Miró a Eliza. Ella estaba a su lado, y sus ojos estaban llenos de ternura. Miraba a los gemelos, y había tanto amor en sus ojos que Andrew sintió que algo se removía en su interior. Se dio cuenta de que estaba enamorado de esa mujer, de su bondad, de su calidez, de su amor por sus hijos. Eliza, sintiendo su mirada, se volvió. Sus miradas se cruzaron, y en lo profundo de sus ojos, él vio reflejados sus propios sentimientos. Ella también estaba realmente enamorada de él, de su fragilidad, de su franqueza, de su deseo de cambiar. Su sonrisa se convirtió en una señal para él. Y en ese momento, ambos comprendieron que su vínculo iba más allá de la relación habitual entre un empleador y una empleada doméstica. Algo más había surgido entre ellos. El paseo por el parque llegó a su fin, y todos se fueron a casa con el corazón lleno de nuevas impresiones. Andrew finalmente sintió que estaba tomando la decisión correcta, y Eliza, inspirada por su sinceridad, decidió compartir con él lo que sabía sobre los gemelos. Cuando los gemelos se sumergieron en el sueño, Eliza entró en la sala de estar. Andrew, sentado en un sillón, miraba fijamente por la ventana, tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta de su llegada. «Andrew», susurró ella. Él se volvió y esbozó una suave sonrisa. «Eliza, siéntate». Ella se sentó frente a él y dijo suavemente: «Quería hablar contigo sobre nuestros gemelos». «Estoy listo para escuchar», respondió él. «Sé que no siempre fueron así. En el pasado, su vida era diferente. Vivían en un mundo lleno de amor, donde su madre se esforzaba por comunicarse con ellos», contó Eliza. «María, nuestra cocinera, me lo contó. Ella trabajaba aquí mucho antes de que yo llegara». Andrew inclinó la cabeza y Eliza notó cómo en sus ojos volvía a aparecer el viejo y familiar dolor.
Ella le contó que su madre, Aurora, los quería mucho. Intentó enseñarles el lenguaje de signos, pero los niños aún eran pequeños y les costaba memorizar nuevas palabras. Se negaban a aprender porque no veían la necesidad de hacerlo. «Lo sé», dijo Andrew. «Vi lo difícil que era para ella. Ella lo intentó, pero los niños no querían comunicarse con ella. Y cuando ella se fue, se aislaron aún más. Tú contrataste a una tutora para ellos, pero era demasiado estricta. Insistía en un horario estricto y en que todo se hiciera correctamente. No se daba cuenta de que ellos no necesitaban disciplina, sino cariño y atención». Andrew sintió un nudo en el pecho. Su propio dolor era tan intenso que no se había dado cuenta del sufrimiento de sus hijos. «Se marchó al cabo de un mes», añadió Elisa. «Dijo que no se sometían a ninguna norma, que era imposible trabajar con ellos. Y después de eso, no contrataste a más empleados. Simplemente los dejaste solos». «No sabía qué hacer», susurró Andrew. «Me sentía impotente. Pero no estabas indefenso. Simplemente te encontraste en una situación difícil, solo. Era imposible lidiar con eso por tu cuenta», dijo Elisa. «Y eso es completamente normal. No hay que aspirar a la perfección». Le tomó la mano y le dijo: «¿Sabes por qué quisieron aprender lenguaje de señas conmigo? Porque les creé un ambiente informal. No los obligué, sino que jugué, reí y bailé con ellos. Les descubrí que el mundo de los gestos no es solo una obligación, sino también una oportunidad maravillosa. La oportunidad de comunicarse, la oportunidad de disfrutar de la vida». Andrew la miró. En sus ojos vio no solo compasión, sino también comprensión. Ella entendía su dolor, su miedo, su desesperación. No era solo una empleada doméstica, era su salvación. «Gracias, Elisa», dijo, y en sus palabras resonó una sinceridad que no había caracterizado su discurso en los últimos años. «Me has abierto un mundo cuya existencia no he querido conocer durante tanto tiempo. Ha demostrado que la felicidad es posible sin música. Me has devuelto la conexión con mis hijos». Y en ese momento, Elisa comprendió que no solo le había abierto un mundo, le había abierto su corazón y estaba dispuesta a regalarle su amor. Durante las semanas siguientes, Andrew experimentó una verdadera transformación. De ser una persona siempre inmersa en el trabajo, se convirtió en un padre cariñoso que pasaba todo su tiempo libre con sus hijos y Elisa. Estudió con ahínco el lenguaje de signos, jugó con los gemelos a diferentes juegos y les dedicó tiempo leyéndoles libros. Andrew descubrió que a Ethan le encantaban los coches y a Noah dibujar. Se dio cuenta de que los niños se reían de sus divertidos gestos y aceptaban con gusto sus abrazos. Andrew se dio cuenta de que su papel no se limitaba al de padre, sino que era un verdadero amigo para ellos, y por eso le estaba agradecido a Elisa, que le había ayudado en ello. Ella no era solo una empleada, sino que se había integrado en su familia y se había convertido en una parte indispensable de ella. Durante la cena, cuando estaban todos juntos, Andrew miró a Elise. Ella estaba sentada frente a él y sus ojos brillaban con una felicidad infinita. Su sonrisa era sincera cuando los gemelos le mostraban sus habilidades para el baile, y en ese momento Andrew se dio cuenta de que ya no podía contener sus sentimientos. «Elisa», dijo. Ella lo miró. «Sí, Andrew. Quiero que sepas que te estoy profundamente agradecido por toda la atención y el cuidado que nos has brindado a mí y a mis hijos». Ella sonrió. «No he hecho nada. Simplemente los amo». «No, has hecho algo increíble. Me has devuelto a mis hijos, y con ello me has devuelto a mí mismo». Se levantó, se acercó a ella, le tomó la mano y le dijo: «Sé que puede parecer precipitado, pero me he enamorado de ti». Elisa no podía creer lo que oía. Pensó que solo era un sueño. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas.
Yo también estoy enamorada de ti, Andrew, susurró apenas audiblemente. Él la abrazó, y en ese momento, ambos comprendieron que habían encontrado lo que habían buscado toda su vida: amor y felicidad. Los gemelos, que los observaban, corrieron hacia ellos y los abrazaron. Aunque no podían entender sus palabras, en sus abrazos sentían algo nuevo, algo que llenaba a su familia de plenitud. A partir de ese día, su vínculo se hizo aún más fuerte. Pasaban todo su tiempo libre juntos, y su felicidad no tenía límites. La felicidad de Andrew y Eliza resultó ser frágil. Apenas habían pasado unos días desde la confesión, cuando Andrew regresó a casa y se encontró con una noticia desagradable. En la puerta estaba su hermana Beatrice, una mujer alta y elegante, de mirada aguda y penetrante. Era la única que podía hacerle frente, y Andrew intuía que su inesperada visita no traía nada bueno. «Andrew», dijo Beatrice con voz fría como el hielo, sin una pizca de emoción, «me han informado de que has despedido a la última profesora de los gemelos. He venido para averiguar las circunstancias de este incidente». Andrew sentía cómo la tensión lo invadía cada vez más. «Beatrice, Eliza, nuestra ama de llaves, cumple perfectamente con sus obligaciones. Los niños la quieren, y ya se notan los primeros avances en sus estudios». Beatrice lo miró con desconfianza. «¿La ama de llaves? Andrew, ¿no estarás bromeando? ¿Entiendes que una ama de llaves no puede sustituir a un especialista cualificado? ¿No recuerdas que hay que ocuparse de ellos constantemente, y no solo de cosas superficiales?» «Les enseña el lenguaje de signos», replicó Andrew, «y ellos confían en ella». «¿Y tú qué opinas?», preguntó Beatrice, con una mirada que parecía una navaja. «¿Confías en ella? ¿No te parece que podría estar ocultando algo? Al fin y al cabo, solo es una empleada, no sabe lo que es una verdadera familia». De repente, Eliza entró en la habitación con una bandeja llena de bebidas. Al ver a Beatrice, se detuvo y su corazón se encogió de miedo. «¿Es Eliza?», preguntó Beatrice, y había tal repugnancia en su tono que Eliza se sintió diminuta e insignificante. «Sí», dijo Andrew. «Eliza, esta es mi hermana, Beatrice». Beatrice ni siquiera se dignó a mirar a Eliza. Se volvió hacia Andrew y le preguntó: «¿Qué tiene de especial? No es más que una simple empleada doméstica. ¿Te has enamorado de ella? ¿O ya has olvidado quién eres en realidad?». La ira bullía en el pecho de Andrew. Estaba dispuesto a defender a Eliza hasta el final, a cualquier precio. «Beatrice, no tienes derecho moral a tratarla así. Eliza ha hecho más por mis hijos de lo que tú podrías hacer en toda tu vida. No es más que una empleada doméstica», repitió Beatrice. «No encaja en nuestra familia. Tienes que despedirla. Te buscaré un sustituto, alguien más cualificado. Haré todo lo posible para que tus hijos reciban lo que les corresponde». Andrew iba a decir algo más, pero Eliza, poniéndole la mano en el hombro, lo interrumpió. «Andrew, tengo que irme. Tenemos que hablar». Ella salió de la habitación y Andrew sintió cómo se le encogía el corazón por un dolor indescriptible. Sabía que Beatrice no se detendría en su empeño y que su bienestar estaba en grave peligro. Al día siguiente, Andrew descubrió con sorpresa y preocupación a Beatrice en la puerta de su casa. 3 enormes maletas y la expresión inflexible de su rostro no dejaban lugar a dudas de que no se trataba de una simple visita, sino de un asedio en toda regla. Un asistente arrastraba torpemente el equipaje detrás de ella, y Beatrice sostenía en sus manos una impresionante lista sujeta con un clip metálico. «Me voy a mudar», declaró sin siquiera molestarse en saludarlo. En su voz se percibía una clara determinación. «Estoy registrada oficialmente en esta casa y tengo todo el derecho a estar aquí.
Tengo que mantener el orden y educar a mis sobrinos como considero oportuno. Y tú, Andrew, pareces demasiado absorto en tus preocupaciones como para prestarles la debida atención. La tensión oprimía a Andrew, pero no tuvo tiempo de decir ni una palabra. Beatrice se volvió instantáneamente hacia Eliza y su mirada, fría y penetrante, recorrió la figura de la ama de llaves. «En la cocina te espera una lista con tus nuevas obligaciones», continuó, con un tono de voz claramente despectivo. «Recuerda que no tolero el caos, y mucho menos las infracciones de las normas. En esta casa se respetará estrictamente el orden, y cada uno se ocupará de su trabajo sin sobrepasar los límites establecidos». Después de eso, la vida en la casa se convirtió en un auténtico infierno. Eliza se sentía constantemente vigilada. Beatrice no se apartaba de ella ni un paso, revisando cada rincón y cada detalle. Buscaba defectos donde no los había y se quejaba por cada pequeña cosa. «¿Dónde está el polvo?», preguntaba, pasando el dedo por una superficie impecablemente limpia. «¿Por qué comen pizza los gemelos? ¿No sabes que es malo para su salud? No estás siguiendo su dieta. ¿Y cómo se han podido sentar en el suelo? Pueden coger un resfriado». Andrew intentaba defender a Eliza, pero Beatrice siempre le respondía con tono arrogante. «Sé lo que necesitan. Tú estabas demasiado ocupado para cuidar de ellos, pero ahora estoy aquí y todo va a cambiar para mejor». Los gemelos Ethan y Noah también notaban la tensión en el ambiente. Veían cómo Beatrice discutía constantemente con su padre y cómo miraba con desprecio a Eliza. Los niños se escondían detrás de Eliza, sin atreverse a acercarse a su tía. Beatrice intentaba establecer contacto con los niños mediante gestos, pero sus movimientos demasiado enérgicos y torpes daban la impresión de ser órdenes, en lugar de un trato amistoso. Los niños la ignoraban, respondiendo solo con silencio, lo que solo aumentaba la ira de Beatrice. Cuando los gemelos se sumergieron en el sueño, Andrew y Eliza se quedaron en la cocina. El rostro de Andrew reflejaba una profunda tristeza. Parecía impotente, y Eliza parecía estar al borde de las lágrimas. «No puedo más», susurró ella, con dolor y desesperación en su voz. «Ella me odia, cree que quiero alejaros de los niños, y hará todo lo posible para deshacerse de mí». «No permitiré que lo haga», afirmó Andrew con firmeza. «Esta es mi casa y yo mando aquí. Mañana hablaré con ella y arreglaremos todo». «No, no hace falta», respondió Eliza, con los ojos llenos de lágrimas. «Ella es demasiado poderosa. Nunca me aceptará, porque es más conservadora que yo. Solo soy una empleada doméstica y no tengo cabida en tu familia, porque ella no lo permitirá». Andrew la abrazó y se sintió conmovido por su cuerpo tembloroso. Estaba en un callejón sin salida, sin saber qué hacer. Beatrice era su única pariente viva, su hermana, pero sus acciones estaban destruyendo su vida. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no podía perderla a ella ni a Eliza. Era el dilema más difícil al que se había enfrentado jamás, y le parecía imposible salir de él. La mañana de Eliza, como la anterior, comenzó con una pesada sensación de cansancio y una inquietud latente. Al bajar a la cocina, esperaba ver su habitual espectáculo matutino: ruido, conversaciones, alegría. Pero en su lugar se encontró con un silencio sepulcral. María, normalmente tan alegre y habladora, ni siquiera la miró, absorta en la preparación del desayuno. El conserje, que solía saludarla con una sonrisa, pasó de largo como si ella no estuviera allí. Eliza sintió que se le encogía el corazón. Algo iba mal, sin duda. Intentó entablar conversación con María, pero ésta se limitó a hacer un gesto indiferente con la mano, sin prestarle atención. «María, ¿qué tal? Pareces triste». «No tengo tiempo, Eliza.
Tengo que preparar el desayuno para los anfitriones, dijo María con un tono francamente frío. Elisa estaba desconcertada, sin entender lo que estaba pasando. Intentó dirigirse al limpiador, pero él, como si evitara su mirada, permaneció en silencio. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué os comportáis así?», preguntó. «No ha pasado nada, solo estamos ocupados», respondió él sin interrumpir su trabajo. Elisa sintió una profunda insignificancia. La sensación de soledad se intensificó al encontrarse sola en esa enorme casa, con todos los que antes le eran cercanos dándole la espalda. La atmósfera tensa se mantuvo durante todo el día. Nadie quería hablar con ella, nadie la miraba. Se sentía como una paria y su alma se desgarraba por un dolor indescriptible. No entendía cuál era su culpa. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, oyó los susurros de María y el conserje. Se detuvo para escuchar. «No entiendo por qué se comporta así», decía María. «Elisa siempre tan cariñosa. Me tendió una mano cuando estaba enferma». «Lo sé», dijo el conserje, «pero la señora Beatriz afirma que no pertenece a nuestra casta. Quiere ocupar el lugar de la ama de casa, manipulando a nuestros hijos y utilizándolos para sus propios fines. Es peligrosa», advirtió, «y debemos mantenernos alejados de ella para no provocar la ira del amo». Elisa se sintió invadida por una sensación gélida. Beatriz. Ella había sido la responsable de todo. Beatriz no solo quería echarla de la casa, sino que quería que Elisa se quedara completamente sola, sin apoyo, sin nadie que pudiera ayudarla. ¿Era posible que Beatriz fuera tan despiadada? Sabía que la hermana de Andrew no le tenía mucho cariño, pero no pensaba que fuera capaz de cometer actos tan mezquinos y falsos. Ahora veía claramente que Beatriz no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Elisa entró en la habitación de los gemelos. Dormían plácidamente, con el rostro sereno. Al verlos tan despreocupados, se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía permitir que Beatriz destruyera su felicidad y sabía que tenía que tomar medidas. Al día siguiente, Elisa se despertó con la firme intención de luchar. El pánico que la había invadido el día anterior había dado paso a una fría obstinación. Beatriz creía que podría doblegarla privándola de la comunicación con los demás. Pero Elisa sabía que tenía una ventaja indiscutible. Bajó a la cocina antes de lo habitual. María ya estaba allí, con el rostro ensombrecido por una expresión sombría y la inquietud reflejada en cada uno de sus movimientos. Elisa se acercó a ella y sin dejar que María se apartara, le apretó con fuerza la mano. «María, lo entiendo todo. Te oí hablar con el limpiador. Sé que Beatriz te ordenó que te mantuvieras alejada de mí». María se sonrojó e intentó liberar su mano. «No entiendo de qué hablas», dijo. «¿Sabes?», dijo Elisa, mirándola directamente a los ojos. «Ella te asustó diciendo que yo quería ocupar tu lugar como ama de casa. Pero ese no es mi objetivo. Amo a Andrew y a sus hijos, y sueño con formar parte de sus vidas. Nunca les haría daño, ni a ti ni a sus hijos». María finalmente se tranquilizó. Miró a Elisa y una sombra de duda pasó por su rostro. «Ella dijo que eres un peligro», susurró María. «No soy una amenaza. No soy una enemiga. Mi amor por estos niños es sincero. He hecho más por ellos que nadie, excepto su madre. Les he descubierto el mundo del lenguaje de signos. Les he mostrado que la felicidad es posible y les he ayudado a encontrarse a sí mismos». María no encontró palabras para responder. Solo asintió con la cabeza y en sus ojos brilló algo parecido a la comprensión, como una revelación. «No quiero que pongas en peligro tu trabajo», dijo Elisa con suavidad. «Pero te pido que, si Beatriz te pide que hagas algo en mi contra, me lo comuniques. Por favor, no dejes que destruya nuestro hogar común». María, sin decir una sola palabra,
Simplemente abrazó a Elisa. En ese abrazo, Elisa sintió algo más que 1000 palabras. Comprendió que había encontrado apoyo en María y que no estaba sola en sus preocupaciones. Durante todo el día, Elisa observó a Beatriz y notó cómo la hermana de Andrew intentaba poner a los demás empleados en su contra. Beatriz se acercaba a ellos, les susurraba algo y cada vez evitaban el contacto con Elisa. Sin embargo, Elisa estaba segura del apoyo de sus compañeros y se mantuvo tranquila. Cuando Beatriz se retiró a su dormitorio, Elisa encontró a Andrew en el despacho. Estaba sentado a la mesa, sumido en sus pensamientos, con el rostro cansado y preocupado. No conseguía encontrar una solución que satisfaciera a ambas mujeres, a Beatriz y a Elisa. «Andrew», dijo ella, y él la miró. «Entiendo que te resulte difícil elegir entre tu hermana y yo. Sé que temes perderla. Pero no te pido que tomes una decisión, solo te pido que confíes en mí». «Confío en ti», dijo él. «Pero en esta situación no estoy seguro de qué hacer». «Tenemos que ser más ingeniosos», declaró Elisa. «No podemos luchar contra ella abiertamente. Tenemos que actuar en secreto». Ella le contó su plan. Propuso mantener la apariencia de que entre ellos solo existía una relación profesional, la de empleador y empleada doméstica. Para no despertar las sospechas de Beatrice, debían ocultar sus sentimientos y hablar solo de los niños y su educación. «Le demostraremos lo bien que nos las arreglamos con los niños», afirmó Elisa. «Le demostraremos que somos un equipo unido, que somos una verdadera familia. Y entonces no podrá influir en nada, no podrá destruir lo que estamos creando». En los ojos de Andrew se leía la admiración al mirar a Elisa. Se dio cuenta de que su belleza y bondad se combinaban con inteligencia y fuerza. La confianza en ella crecía en su corazón, porque estaba seguro de que nunca le fallaría. La mañana siguiente comenzó según el horario de Elisa. Como siempre, bajó a la cocina, pero en lugar de hacer lo habitual, se dirigió a la mesa de María. Una sonrisa amable se dibujaba en su rostro, y en sus manos sostenía un pequeño sobre cuidadosamente doblado. «María», comenzó Elisa con suavidad, «ayer encontré una vieja receta de galletas de mi abuela. Siempre me animaban cuando estaba triste. Quiero que las pruebes. Y si no te importa, añade un poco de vainilla, como a mí me gusta». María miró a Elisa con sorpresa, con una mirada de recelo en los ojos, pero aún así extendió la mano y cogió el sobre. Elisa, sin esperar una respuesta, sonrió y se marchó, segura de haber hecho lo correcto. A las pocas horas, el aroma de las galletas recién horneadas se extendió por toda la casa, creando un ambiente tan cálido y acogedor que incluso Beatriz, que estaba sentada en la sala de estar, no pudo resistirse y salió a la cocina para averiguar qué estaba pasando. «¿De dónde viene ese olor?», preguntó con voz brusca. «¿Quién las ha horneado?». «Yo, señora Beatriz», respondió María. «Elisa me dio la receta. Estas galletas están muy buenas». Beatriz se miró a Elisa con descontento. Esperaba que Elisa se asustara y le pidiera perdón. Pero en cambio, Elisa se comportó con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado. «No pierdas el tiempo en tonterías», dijo Beatriz. «Tienes cosas más importantes que hacer». María guardó silencio, pero en sus ojos se reflejaba una sincera gratitud. Estaba agradecida a Elisa, porque le había ayudado a ver que no solo era una cocinera, sino también una persona con sentimientos y sueños. Después de comer, Andrew, Elisa y los gemelos se dirigieron al salón. Beatriz, sentada en un sillón con un libro, no dejaba de seguir con la mirada cada uno de sus movimientos. Andrew y Elisa trajeron una impresionante caja con un juego de construcción y comenzaron a construir un grandioso castillo. Los gemelos estaban encantados. Sus risas resonaban en la sala de estar mientras se enseñaban con entusiasmo
cómo unir las piezas. Beatriz, al mirarlos, no podía creer lo que veía en sus ojos. Andrew, siempre tan serio, ahora reía con sus hijos, y Elisa, que en teoría solo debía ser la ama de llaves, jugaba con ellos como si fuera su verdadera madre. A Beatriz le surgieron preguntas. ¿Qué estaba pasando? Pensaba que su plan había funcionado, pero en lugar de la fragmentación que esperaba, veía que se habían unido aún más. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó Beatriz, con irritación en la voz. Estamos construyendo un castillo, dijo Andrew. Soñamos con que sea majestuoso y hermoso. Es una pérdida de tiempo, afirmó Beatriz. Deberían ocuparse de cosas importantes. Tienen que estudiar. Estamos estudiando, dijo Andrew. Estamos aprendiendo a cooperar y a ser una familia unida. Beatriz se levantó en silencio y se retiró a su habitación. Ver su felicidad le resultaba insoportable, y no podía comprender que el amor y la felicidad eran lo realmente importante en la vida. Andrew y Elisa, una vez a solas con los gemelos, intercambiaron miradas en las que se leía una débil pero auténtica victoria. Sabían que solo era el primer paso, pero estaban decididos. Estaban dispuestos a luchar por su amor, por su familia, por su felicidad. Estaban dispuestos a enfrentarse a Beatrice, porque sabían que su amor era más fuerte que el odio de ella. A la mañana siguiente, Elisa, al bajar las escaleras, notó que el comportamiento de Beatriz había cambiado por completo. En lugar del habitual desprecio, Beatriz evitaba su mirada, como si se sintiera avergonzada. Elisa intuía que algo había pasado, que algo había cambiado. Fue a la cocina. María, al verla, no pudo contener una sonrisa. «Elisa, tienes que ver esto», le dijo con voz llena de alegría. Le mostró una mesa sobre la que había varias cartas de Beatriz, todas dirigidas a María. En ellas, Beatriz pedía perdón por su comportamiento y le daba las gracias a María por haberle ayudado a ver la verdad. «Me pidió que la perdonara», compartió María. Reconoció que se había equivocado. Elisa estaba en estado de shock. No podía creer lo rápido que Beatriz había cambiado. Elisa tomó las cartas y las leyó. En ellas, Beatriz confesaba que había visto cómo Elisa cuidaba de los gemelos y que su amor por ellos era sincero. Solo entonces, Elisa comprendió que el origen del odio de Beatriz residía en sus propios sufrimientos y miedos. Algo nuevo y brillante despertó en el alma de Elisa. Comprendió que Beatriz no era malvada, sino simplemente infeliz. La soledad la asfixiaba, ansiaba formar parte de una familia, pero no sabía cómo lograrlo. Cuando la cena llegó a su fin, Beatriz se levantó con una copa de vino en la mano. «Quiero brindar», susurró con voz temblorosa. «Perdóname, Elisa. Me he dado cuenta de lo indiferente que he sido contigo. No he visto tu bondad, tu sabiduría y tu fuerte espíritu». Miró a Andrew y luego a los gemelos. Creía que debía estar aquí para protegerlos, para guiarlos por el buen camino. Pero me equivocaba. Me he dado cuenta de que solo son felices contigo. Sois un verdadero equipo, una verdadera familia. Las lágrimas no dejaron a Elisa contenerse. Miró a Beatriz y en sus ojos se reflejaba una sincera gratitud. Nunca imaginó que su mayor enemiga pudiera convertirse en su mejor amiga. Después de la cena, Beatriz se acercó a Elise y le dijo: «Sé que no puedo cambiar lo que ha pasado, pero quiero ayudar. Quiero ayudarte a ti y a Andrew. Quiero que te sientas parte de nuestra familia, que seas feliz». Le tomó la mano y le dijo: «Sé que sientes algo por Andrew y veo que él también te quiere. No te vayas. Quédate, por favor. Debemos estar juntos». En los ojos de Elisa se leía la esperanza cuando miró a Beatrice. Comprendió que las disculpas de Beatriz no eran solo una formalidad, sino una propuesta, una oportunidad para ser feliz, para amar,
para formar una familia. Las palabras de Beatriz les causaron una impresión indeleble, como un terremoto que había trastocado su mundo. Pero en lugar de destrucción, trajeron la tan esperada paz y sanación. Se podía ver en sus ojos cómo cambiaba la relación entre las hermanas Elisa y Beatriz. La que ayer era una enemiga irreconciliable para Elisa, ahora se había convertido en su aliada, dispuesta a cualquier sacrificio por el bien común. Elisa se dio cuenta de que Beatriz no era mala, sino que simplemente sufría de soledad y dolor. La pérdida de su hermano y luego de su esposa la sumió en la desesperación y no sabía cómo ayudar a su familia. Sus acciones estaban motivadas por el amor y el miedo, aunque distorsionados, aceptados de una forma inaceptable. Elisa compartió su historia con Beatriz. Le contó sobre su infancia en un orfanato, que nunca había conocido a su familia y que siempre había soñado con tenerla. Elisa le habló de su lucha por sobrevivir y de la necesidad constante de defender su lugar en este mundo. Beatriz quedó impresionada por la fuerza y la entereza de Elisa. Comprendió que no era solo una empleada doméstica, sino una mujer fuerte y bondadosa, digna de amor y felicidad. Su amistad se fortaleció con el paso de los días. Pasaban tiempo juntas, cuidaban a los gemelos, preparaban la cena y compartían sus pensamientos hasta altas horas de la noche. Andrew, al observar su acercamiento, sentía una alegría infinita. Sentía que su familia había recuperado la armonía y la unidad. Para demostrar la seriedad de sus intenciones, Beatriz organizó una cena para todos unos días después. Invita a Andrew, Elisa, los gemelos, María y el conserje. Todos se reúnen alrededor de una gran mesa y reina un ambiente acogedor y agradable. Beatriz se levanta con una copa de vino en la mano. «Quiero hacer un brindis», dice con voz sincera. «Un brindis por mi nueva familia, por mi hermano, que ha encontrado la felicidad tan esperada, por mis sobrinos, que por fin han conocido a su madre, y por Elisa, que me ha enseñado que el amor y la felicidad son los valores más importantes de la vida». Las copas se alzaron y los ojos de todos brillaban de alegría. Andrew miró a Elisa y en sus ojos se podía leer un amor tierno. Sintió que su vida por fin había alcanzado la plenitud. Después de la cena, Andrew y Elisa se dirigieron a la terraza, donde, abrazados, disfrutaron de la vista del cielo nocturno salpicado de estrellas. «No puedo creer que esto haya sucedido», suspiró Elisa. «Nunca imaginé que podría sentir tanta felicidad». «Yo tampoco», dijo Andrew. «Tú me has cambiado, me has convertido en otra persona. Gracias a ti, vuelvo a sentirme un verdadero padre y a tu lado he vuelto a encontrar mi lugar». Se volvió hacia ella y la abrazó con ternura. Su beso estaba lleno no solo de pasión, sino también de un profundo significado. En él resonaba la promesa de amor eterno, lealtad inquebrantable y apoyo ilimitado. Elisa sintió como el calor se extendía por su cuerpo. En ese momento, comprendió que no solo había encontrado el amor, sino también la afinidad con la que había soñado durante tanto tiempo. Contemplaron en silencio las estrellas, y en la quietud, ambos sintieron la certeza de que sus destinos habían encontrado por fin su propósito. Pasaron varios meses, y la vida en la casa de Andrew cambió hasta quedar irreconocible. Beatriz, tras expiar completamente su culpa, no solo encontró en Elisa una amiga íntima, sino que recordaba con ternura sus primeros días en la casa y los comentaba con humor. Beatriz parecía disfrutar de verdad cada minuto que pasaba con sus sobrinos y Elise, e incluso empezó a aprender por su cuenta el lenguaje de signos. Andrew estaba feliz con este giro de los acontecimientos. Su casa, antes un edificio grande y vacío, ahora estaba llena de amor y armonía.
Elise y Andrew ya no ocultaban sus sentimientos y se entregaban por completo al disfrute de su felicidad. Pasaban todo su tiempo libre juntos, e incluso Beatriz, consciente de que necesitaban estar a solas, encontraba motivos para marcharse, dándoles la oportunidad de disfrutar el uno del otro. Durante la cena, Andrew le recordó a Elise que al día siguiente tenían que llevar a los gemelos a la clínica para su revisión periódica. ¿Vendrás conmigo?, le preguntó. Ya sabes lo nerviosos que se ponen antes de ir al médico. Por supuesto, respondió Elisa. Iremos juntos. Somos un equipo. Al día siguiente, al llegar a la clínica, los gemelos se encontraron con la misma doctora que los había atendido durante muchos años. Era estricta, pero siempre se preocupaba por los niños. La doctora examinó a los gemelos, realizó todas las pruebas necesarias y luego pidió a Andrew y Elisa que pasaran a su despacho. «Tengo que decirles algo», comenzó, con una expresión muy seria. «Entiendo que usted, señor Andrew, esté muy preocupado por la salud de sus hijos, pero tengo información importante que comunicarle». Andrew y Elisa se miraron sin saber qué pensar. Durante un examen adicional, descubrí que Ethan y Noah conservaban una audición residual. Es muy insignificante, pero está presente. Esto indica que no han perdido completamente la audición y que es posible que puedan oír después de la operación. Andrew y Elisa estaban en estado de shock. Se miraron y al mismo tiempo dirigieron la mirada hacia la doctora. «¿Es cierto?», preguntó Elisa, con la voz temblorosa por la emoción. «Sí», respondió la doctora. «Es cierto, tienen posibilidades de recuperarse, pero les advierto que será un camino largo y difícil. Primero será necesaria una operación y después una rehabilitación prolongada. Pero estoy segura de que lo conseguirán». Andrew no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Elisa y luego, sin separarse de ella, abrazó también a la doctora. La felicidad era tan intensa que no encontraba palabras para expresar sus emociones. «¿Qué debemos hacer?», preguntó. «En primer lugar, tienen que hablar con ellos», dijo la doctora. «Es importante que sepan que hay luz al final del túnel. Necesitan creer en la posibilidad de recuperarse. Y sin duda, necesitan su apoyo, porque sin ustedes les resultará muy difícil». Andrew y Elisa salieron de la consulta, incapaces de pronunciar una sola palabra debido a la alegría que les embargaba. Miraron a sus hijos, que los esperaban en el pasillo, y en sus corazones se instaló la certeza de que sus vidas habían cambiado para siempre. Tenían esperanza, y con ella un futuro brillante. La operación se adelantó más de lo que Andrew y Elisa podían imaginar. En la casa se respiraba una tensión nerviosa que intentaban ocultar a los niños. Andrew no podía quedarse quieto. No paraba de moverse de un lado a otro. Sus pensamientos eran confusos. Elisa, a pesar de su propia inquietud, intentaba mantener la calma para apoyar a su marido y a sus hijos. Les preparó su desayuno favorito, jugó con ellos y les contó que pronto podrían volver a oír el mundo. Beatriz estaba cerca y su apoyo fue inestimable. Habló con Andrew, consolándolo, y en su mirada no se veía ni una pizca de reproche, solo compasión y fe en lo mejor. Al llegar al hospital, los gemelos, que normalmente eran tan tranquilos, se sentían tensos y apretaban con fuerza las manos de Andrew y Elisa. Sus caritas expresaban una mezcla de inquietud y curiosidad. Elisa les acariciaba la cabeza con ternura, tranquilizándolos con gestos. «No tengáis miedo. Todo va bien. Estamos aquí. Lo oiréis todo». En la consulta, los recibió de nuevo la misma doctora que les había examinado anteriormente. Les explicó detalladamente el desarrollo de la operación y los posibles riesgos. Andrew escuchaba atentamente, mientras que Elisa miraba a los gemelos, que,
Como si presintieran que su vida estaba a punto de cambiar, la observaban en silencio. Llegó el momento de despedirse, y Ethan y Noah abrazaron con fuerza a Andrew y Elisa. Sus abrazos lo decían todo. «Te queremos». Andrew no pudo contener las lágrimas. Los abrazó a su vez y susurró: «Yo también os quiero. Os esperaremos». Se llevaron a los niños y Andrew y Elisa se quedaron en la sala de espera. El tiempo parecía haberse detenido. Cada minuto se alargaba hasta el infinito. Cada hora parecía una eternidad. Se sentaron en silencio, abrazados, y lo único en lo que podían pensar era en sus hijos. Andrew repasaba en su memoria todos los acontecimientos de su vida. Recordaba a Aurora, su sufrimiento, su marcha. Sentía su ceguera, cómo no había visto que sus hijos estaban sufriendo. Y recordaba a Elisa, que irrumpió de repente en su mundo y lo cambió para siempre. Miró fijamente a Elisa. Su rostro estaba pálido, pero en el fondo de sus ojos se leía una fuerza inquebrantable. En ese momento se dio cuenta de que ella era su salvación, una nueva página en su vida. Por fin se abrió la puerta y apareció la doctora. Su rostro expresaba cansancio, pero aún así esbozaba una leve sonrisa. «La operación ha sido un éxito», informó. «Todo está bien. Ahora están en la sala y pueden visitarlos». Andrew y Elisa estaban profundamente conmovidos. Se levantaron, con el corazón latiendo con impaciencia y felicidad. Al entrar corriendo en la habitación donde estaban sus hijos, vieron que sus rostros estaban serenos y tranquilos. Ethan y Noah, cogidos fuertemente de la mano, aún bajo los efectos de la anestesia, pero con sonrisas radiantes. Andrew y Elisa se acercaron a ellos, les cogieron de la mano y en sus ojos se podía leer que esto era solo el comienzo de una nueva vida. Los primeros días en el hospital fueron una verdadera prueba para todos. Ethan y Noah estaban en habitaciones diferentes, pero Andrew y Elisa no los abandonaron ni un minuto. Se turnaban para cuidarlos, les cogían de la mano, hablaban con ellos, creando un ambiente de amor y cariño. Los gemelos aún no podían oír, pero sentían claramente el calor y la ternura de sus padres. Sonreían cuando Elisa y Andrew les leían libros, y los gestos divertidos de sus padres les provocaban alegres estallidos de alegría. Beatrice visitaba a los gemelos en el hospital todos los días, llevándoles juguetes nuevos, libros y dulces. Hablaba con ellos como si entendieran cada una de sus palabras, y en su voz suave y cariñosa, Elisa sentía una respuesta de amor genuina y sincera. A los pocos días, los gemelos fueron trasladados a la misma habitación. Se sentaron uno al lado del otro, cogidos fuertemente de la mano, y su parecido era tan sorprendente que Andrew y Elisa no pudieron evitar sonreír. La alegría de tener a sus hijos juntos los embargaba. Todos los días, los médicos visitaban a los gemelos, los examinaban, conversaban con ellos y les informaban de que todo iba bien. Les explicaron que necesitaban tiempo para recuperarse y acostumbrarse a las nuevas sensaciones. En la habitación donde estaban Andrew y Elisa, Andrew miró a su compañera y dijo con una sonrisa: «No puedo creer que hayamos pasado por todo esto. No puedo creer lo felices que somos». «Yo tampoco», dijo Elisa. «Siempre soñé con tener una familia, pero no imaginaba que la felicidad fuera tan plena». Andrew le tomó la mano y la besó. «Has cambiado mi vida», le dijo. «Me has devuelto a mis hijos, y lo más importante, me has devuelto a mí mismo». Una sonrisa iluminó su rostro. Su beso fue una revelación para ambos. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que su amor era lo más importante en la vida. Unas semanas después de salir del hospital, los gemelos fueron recibidos en casa como auténticos héroes.
Su regreso fue una auténtica fiesta. En la entrada les esperaban todos los que se habían convertido en sus seres queridos durante su estancia en el hospital. Andrew, Elisa, Beatriz, María e incluso el conserje. La alegría flotaba en el aire, aunque Ethan y Noah aún no podían sentirla. La casa estaba decorada con globos y flores, y en las paredes había carteles con la inscripción «Bienvenidos a casa». Los gemelos, cogidos fuertemente de la mano, observaban todo esto con sorpresa y alegría infinita. Elisa abrazó cariñosamente a cada uno de ellos, y luego, señalando con la mano, dijo: «Bienvenidos a casa, queridos míos». Beatriz, secándose una lágrima, también los abrazó. «Os he echado mucho de menos, queridos míos», dijo, sin perder de vista los gestos que ya había aprendido. Los gemelos sonrieron, sintiendo el calor de los abrazos, aunque no entendían ni una palabra. Pero sus corazones comprendieron que todos estaban felices por su regreso. Una vez dentro de la casa, los niños corrieron inmediatamente a su habitación. Andrew y Elisa los siguieron, observando atentamente su reacción ante los interiores familiares. Andrew se acercó a uno de los niños, sacó una pequeña campana del bolsillo y, conteniendo la respiración, la acercó al oído de Ethan. La hizo sonar suavemente. Ethan se estremeció, abrió mucho los ojos y en su rostro se reflejó una auténtica sorpresa. Miró fijamente a Andrew y luego a la campanilla, que seguía sonando suavemente. Aunque no podía oír el sonido, sintió una vibración que le resultó completamente nueva y sorprendente. La felicidad de Andrew era tan intensa que no pudo contener las lágrimas. Acercó la campana al oído de Noah, que se estremeció y esbozó una sonrisa. Noah tomó la campana y, sin oírla, pero sintiendo la vibración, comenzó a tocarla. Al ver esto, Elisa y Beatriz no pudieron contener las lágrimas. Era el primer paso hacia lo desconocido, la primera respuesta a un mundo nuevo, el primer sonido que resonaba en sus corazones. Sintieron que sus vidas habían tomado un nuevo rumbo, que todo cambiaría para siempre. La noche estaba impregnada de magia. Los gemelos Ethan y Noah no podían apartarse de los mágicos cascabeles. Los acercaban suavemente a sus oídos, sintiendo el tintineo, y los sostenían con admiración en sus manos, sintiendo la vibración. Sus gritos de alegría eran el sonido más hermoso para Andrew y Elisa. La alegría y el asombro brillaban en sus pequeños ojos. Sus miradas pasaban de sus padres a ellos mismos, como si intentaran transmitir: «Oímos, sentimos». Andrew y Elisa, sin apartar la mirada el uno del otro, disfrutaban del momento. No podían creer que sus expectativas se hubieran cumplido por fin. Todas las emociones, las noches de insomnio y las lágrimas no habían sido en vano. Andrew apretó la mano de Elisa, expresando su gratitud a esta mujer que había llenado sus vidas de luz. Recordaba el día en que quiso dejarla marchar y ahora le resultaba impensable imaginar su vida sin ella. Beatriz entró en la habitación con una bandeja con leche caliente y galletas. Al ver a los gemelos tan contentos, se le iluminó el rostro con una sonrisa. Se acercó a ellos, se sentó a su lado y los abrazó con cariño. «Estoy tan feliz de que hayáis encontrado la felicidad, mis queridos», susurró, incapaz de contener las lágrimas. Estaba agradecida a Elisa, porque no solo había salvado a sus sobrinos, sino que también le había dado lo que siempre había soñado: una verdadera familia. En los ojos de Andrew brillaba el amor por Elise. Sintió que su vida por fin había alcanzado la plenitud. Comprendió que la familia era su regalo más importante y valioso. Pasaron varios años. Andrew y Elise se casaron. Su boda fue íntima y acogedora, pero llena de alegría y amor sinceros.
Los gemelos Ethan y Noah eran los niños más felices del mundo. Adoraban a Elisa, la llamaban mamá, y ella los quería con todo su corazón, como si fueran sus propios hijos. Su vida cambió radicalmente después de la operación y la larga rehabilitación. Habían adquirido la capacidad de oír y hablar. El camino hasta llegar a ello no fue fácil, pero su alegría fue inmensa cuando por fin pudieron oír las voces de sus seres queridos, las risas de sus amigos y el canto de los pájaros. Andrew, que antes era serio y reservado, se transformó hasta quedar irreconocible. Ahora era alegre, abierto y feliz. Pasaba todo su tiempo libre con la familia y sentía una profunda gratitud hacia Elisa por haberle dado una nueva vida. Beatrice también había cambiado, volviéndose más amable y comprensiva. Pasaba mucho tiempo con los gemelos y Elisa, y eso le proporcionaba verdadera felicidad. En su corazón había nacido la comprensión de que la familia es lo más importante en la vida. Durante la cena, cuando todos estaban juntos, Andrew tomó a Elisa de la mano y le dijo: «Quiero expresarte mi gratitud por todo lo que has hecho por mí. Me has dado la familia que siempre había deseado». Una sonrisa iluminó su rostro. Su beso fue una revelación para ambos. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que su amor era lo más importante en la vida.